Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Como ustedes sabrán, mañana se cumple un año de la Agenda Venezuela. Para comentar sus logros hemos invitado a uno, podríamos llamarlo, de sus autores intelectuales, Miguel Rodríguez. Miguel, ¿qué nos cuentas de la Agenda Venezuela? Bueno, ¿Ha sido exitosa? La Agenda Venezuela, como todos sabemos, es un propósito de enmienda del presidente Caldera cuando su gobierno estaba en una situación verdaderamente crítica a comienzos del año pasado, donde los controles que asfixiaban a Venezuela y a su economía habían producido esos resultados desastrosos pues, de los años 94 y 95, ¿no? De altísima inflación, con recesión, desempleo, empobrecimiento generalizado, ¿no? Ante esa circunstancia, Caldera vio que tenía que orientar su política por otro lado y le dio la luz verde pues, a este regreso a la apertura económica, ¿no? Pero eso es una demostración de inteligencia de una persona. Cuando está equivocada, reconoce que está equivocada y enmienda el rumbo. Sí, lo lamentable es que el que paga las consecuencias es el país, ¿no? De la demagogia y del populismo de su campaña electoral y de la gestión de los años 94 y 95, ¿no? Porque realmente esta década de los años 90 ha tenido que ser la gran década de Venezuela, porque ese era el propósito del programa de ajuste del 89, ¿no? Tú hablas de la autoría intelectual de la apertura. Nosotros lo que quisimos fue ordenar la economía, reestructurarla hacia afuera sobre todo, que empezara a diversificarse la base exportadora fuera del petróleo, de tal manera de poder producir un crecimiento acelerado pues, en esta década de los 90, ¿no? Yo estaba muy consciente de los éxitos asiáticos, que tú también fuiste autor intelectual de propuestas en los años 80, pues yo recuerdo las reuniones del Grupo Roraima, ¿no? Y de los éxitos de Chile a partir del año 1983, después del ajuste de ellos en Chile. Y ese había sido el propósito, ¿no? De producir un alto crecimiento económico, no solo en ese gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino que el nuevo gobierno tuviera la oportunidad de continuar y cosechar pues, los logros del ajuste de ese momento, ¿no? Y lamentablemente pues Caldera no entendió estas cosas, se fue por el lado de la demagogia. Yo digo que engañó a la gente, pues con... ¿Y tú crees que Carlos Andrés Pérez no le engañó también cuando ofreció todo el programa populista que después rectificó? No, pero Carlos Andrés Pérez, a diferencia de Caldera, bueno, también es que la circunstancia era distinta, ¿no? Caldera recibió 13.000 millones de reservas, nosotros recibimos 300 millones de reservas líquidas y 6.500 millones de dólares en cartas de crédito que teníamos que pagar en 3 meses, tú recuerdas, y un déficit inmenso, ¿no? Caldera no recibió una situación deficitaria en el año 94, ¿no? Pero Carlos Andrés Pérez... la crisis bancaria. No, la crisis bancaria la produjo el gobierno por su pésimo manejo, porque Venezuela no tenía condiciones para producir una crisis bancaria de esas condiciones macroeconómicas que se produjeron en el año 94. Aquí hay muchas cosas que aclarar, ¿no? La crisis bancaria de Venezuela la provoca pues el cierre del Banco Latino, que fue una decisión nefasta. Pero eso fue una decisión del gobierno del presidente Velázquez, no del gobierno del presidente Caldera. Con autoría intelectual del presidente Caldera, porque Velázquez no hubiera cerrado el Banco Latino si no hubiera sido con comandos muy claros del presidente electo de la República, ¿no? De eso hay que documentarlo mejor. Pero realmente la crisis bancaria de Venezuela no es como la chilena, por ejemplo, del año 82, que se derrumba el sistema financiero chileno porque se había derrumbado la economía real. Es decir, se derrumbaron los industriales, la gente no podía pagar sus hipotecas, esas cosas en Chile, por el colapso económico generalizado, y entonces ahí se fue el sector financiero. En el caso venezolano no había esa crisis macroeconómica, a pesar de la recesión leve del año 93, no había condiciones para que se derrumbara la mitad del sector financiero, inclusive reconociendo los manejos dolosos claros que había en el Banco Latino y en otros bancos del sistema, pero eso se ha tenido que manejar de manera totalmente distinta, ¿no? Yo digo, el Crédit Lyonnais, que es el segundo banco francés, el gobierno francés no lo puede cerrar, a pesar que es un banco que está quebrado, porque tú no puedes cerrar un banco de la importancia del Crédit Lyonnais o del Banco Latino en Venezuela, o los bancos americanos, recuerdas en el año 82, 83, sí, con la crisis del sistema financiero norteamericano, sino que eso tienes que manejarlo de manera distinta, ¿no? En relación a tu pregunta de Carlos Andrés versus Caldera,
Carlos Andrés Pérez asumió su responsabilidad muy claramente desde comienzos del gobierno. Él realmente entendió que estábamos en una situación donde no había alternativa sino empezar a producir cambios muy importantes en la conducción de la economía. ¿Y ese cambio tú no crees que puede haber influido en el desorden que se formó? Bueno, más que desorden, en todo el caos que se produce el 27 de febrero del año 89, en donde la gente que ha estado oyendo un lenguaje electoral populista, demagógico, que ha visto la toma de posesión del presidente como un acto comparable a la toma de posesión de un rey. Es más, el rey Juan Carlos de España asumió en condiciones bastante más modestas que el presidente Pérez en su segundo mandato. Y a los 15 días empiezan a anunciarle medidas draconianas de ajuste. Sí, no, el 27 de febrero no se le puede achacar a ningún programa económico porque no se había empezado a implementar. Como tú sabes, realmente nuestro programa empieza a ejecutarse en marzo de ese año, después del 27 de febrero. Por cierto, con mucha valentía por parte del gobierno y del propio presidente, luego de esa conmoción social que fue el 27 y el 28 de febrero, ¿no? Ahí las razones son de otra índole, fueron precisamente atadas a la conducción tradicional de la política, al empobrecimiento que vivió Venezuela prácticamente desde el año 78 hasta el año 86 sin pausa. Pues, ¿Por qué 78 y no 77 o 76? Bueno, porque tú recuerdas que Venezuela fue un país que creció muchísimo en toda su historia, desde la posguerra hasta prácticamente el año 1978. Hasta allí creció Venezuela, inclusive en ese año 78 Venezuela tuvo su ingreso per cápita más alto de toda la historia del país, llegó a ser el primer país de ingreso. Y tuvo su primer déficit de balance pago. Sí, también. Tremendamente por la equivocación del exceso de gasto de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero a partir de allí empieza un proceso de recesión que apenas se detiene en los 2 últimos años de gobierno de Lucinchi, tú recuerdas, ¿no? Sí. Con la reactivación aquella. Pero hacia fines del gobierno de Lucinchi se dieron una cantidad de manifestaciones, incluyendo un desabastecimiento generalizado de alimentos de primera necesidad, que fueron dramáticos en los meses de enero y febrero del año 1989 y que son los que inducen verdaderamente que la gente salió a asaltar los supermercados. Tú recuerdas que el 27 y 28 de febrero fueron la gente de los barrios populares realmente en una situación de hambre que produjeron ese hecho lamentable que ojalá no vuelva a ocurrir nunca. Ahora nos hemos apartado un poco de la pregunta que era ¿qué opinión tienes tú de este primer año de la Agenda Venezuela? Bueno, los resultados son muy malos, ¿no? Los resultados, cuando hablan en la prensa de resultados macroeconómicos, yo me imagino que se refieren a la acumulación de reservas internacionales, ¿no? Que han llegado casi a 16.000 millones de dólares. Porque los resultados económicos en sí son realmente catastróficos, ¿no? Una inflación del 100 y pico %. Que no es una inflación originada en el año 96, es la inflación represada de los años 94 y 95, producto de la irresponsabilidad de esos años. Lo mismo que la inflación del 89 fue la inflación represada de los años anteriores, ¿no? Bueno, una inflación de 100 y pico %, una caída brutal del salario real de prácticamente toda la población, un empobrecimiento generalizado, desempleo muy alto, crecimiento brutal del sector informal que está ocupando más del 50% de la fuerza de trabajo. Es decir, una situación realmente muy mala. Cuentas externas muy fuertes porque el petróleo está muy alto y por la misma recesión y reservas internacionales. Hay la cosa esta de la apertura petrolera que ciertamente ha producido ya desde hace un par de años, sobre todo por el programa de expansiones de PDVSA, que es un programa muy agresivo. Un crecimiento importante en el sector petrolero. Si el petróleo no hubiera crecido en el año pasado, lo que creció espectacularmente, el crecimiento de la economía hubiera sido brutal, ¿no? Pero en términos generales se mantiene un cuadro... Hubiera caído la economía, lo que quieres decir. Sí, cayó muy fuertemente. Pues el per cápita cae 5 o 6% en el año 96, en términos reales, pero hubiera caído todavía más de no haber sido por la dinámica del sector petrolero. Pero tú sabes muy bien que el petróleo no es capaz de inducir por sí solo reanimación de la economía, porque es un enclave, es una cosa reducida, pues, y sobre todo en términos de empleo. Genera muy poco. Genera muy poco. Podría generar potencialmente mucho más si tú tuvieras una política económica coherente, ¿no? Sobre todo si tú mantuvieras una tasa de cambio permanentemente competitiva, ¿no? Donde entonces el impacto de la inversión petrolera
tuviera un efecto muy grande reactivador en la industria interna, porque las demandas se hicieran fundamentalmente de productos producidos en Venezuela. ¿Tú crees que la tasa de cambio que existe actualmente en Venezuela no es competitiva? Es uno de los problemas que tiene el programa. El gobierno se va a abrazar a una tasa de cambio fija, como lo ha hecho desde abril hasta... Bueno, es la única manera de bajar la inflación. Hasta ahora, para bajar más rápidamente la inflación. No, no es la única manera de bajar la inflación. Yo en esto favorezco una disminución más paulatina de la inflación, pero manteniendo una tasa de cambio competitiva, como lo hicieron los chilenos, y esa ha sido la gran clave de esa expansión chilena ya durante 15 años, que ha sido una expansión exportadora, tú sabes, muy, muy sólida y que se mantiene pues, en el tiempo, que fue la clave de los países asiáticos. Recuerda nuestras discusiones con Bela Balaza y con estos amigos, ¿no? en los años 80. Bueno, el punto está que creo que es uno de los lados problemáticos del programa, porque efectivamente la tasa de cambio fijo te permite bajar más rápidamente la inflación, pero penalizando a la economía real, disminuyendo significativamente los efectos reanimadores en la economía, porque una tasa de cambio sobrevaluada te hace aumentar tremendamente las importaciones, ¿no? Los programas de la apertura petrolera, de PDVSA y de otras empresas van a tener un componente importado muy alto, ¿no? Entonces van a terminar reactivando la economía de Miami y de New Jersey en lugar de la economía venezolana, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que coordinarlos muy bien, ¿no? Inclusive veo con graves preocupaciones pues este problema de las prestaciones sociales, porque hasta ahora se ha anunciado la eliminación de la retroactividad infinita, pero no hay absolutamente nada en relación a un sistema de seguridad social, que me parece que es uno de los elementos centrales también para contribuir a la expansión económica en los próximos años. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que insistiéramos en ese tema que acabas de mencionar de las prestaciones sociales, pero también quisiera hacer una referencia al tema de la inversión extranjera, porque aquí se habla mucho de la conveniencia de la inversión extranjera, pero cuando llega, por fin, la inversión extranjera, vemos que recibe un trato muy distinto a la inversión nacional. Se habla de que a las empresas petroleras se les va a permitir llevar su contabilidad en dólares, con lo cual se ahorran ese destructivo impuesto a los activos empresariales, que en este momento de inflación ha sido tan penalizador de la economía venezolana. Parece que también los van a exonerar del pago del IVA, bueno, tiene otro nombre, impuesto a las ventas y eso que es el IVA, ¿no? Pero también los van a exonerar de eso. Entonces, yo siento que se están como conformando dos economías en Venezuela. Una, la de los venezolanos que están sujetos a sopotoscientos impuestos, además de la inflación, y la de la inversión extranjera que recibe toda esta serie de privilegios. Ya regresamos. Habíamos dejado dos temas pendientes. Uno se refería al tema de las prestaciones sociales. Ha habido una especie de consenso entre el gobierno nacional en su condición de Estado y en su condición de mayor empleador del país, las centrales de trabajadores sindicales y las agrupaciones empresariales para hacer una reforma a la ley del trabajo. La ley del trabajo, algunos dicen que cumplió sus cometidos. El hecho es que en los últimos años no sirvió ni para crear empleo, ni para proteger el empleo, ni para proteger a los empleados, ni para incrementar la productividad, o sea que en el fondo ha sido un gran fracaso. De manera que es bueno, es sano que se la esté revisando y modificando. Sin embargo, en algunas oportunidades te he oído expresiones críticas con respecto a la reforma que se está tratando de implementar. ¿Podrías ampliarlas? Bueno, esto lo planteamos con mucha claridad también en el año 89, ¿no? Que el sistema de prestaciones sociales y algunos elementos de la ley del trabajo no ofrecían realmente ninguna seguridad social al trabajador venezolano, no representaban ninguna jubilación decente o recursos decentes para el final de su vida de trabajo. Y por otro lado era una rémora pues para el crecimiento, el normal desenvolvimiento pues de la actividad productiva, ¿no? Y por eso es que en aquel momento propusimos la necesidad de salirnos de ese sistema
y crear un sistema integral que ya contuviera los fondos de pensiones, por ejemplo, claramente como el elemento central que garantizaba pues la jubilación y todos estos otros seguros adicionales médicos, seguros de paro forzoso, que también se creó en aquel momento, seguros de incapacitación, etcétera, que conforman o que iban a conformar un verdadero sistema de seguridad social para el país. Inclusive en aquel momento hicimos el planteamiento de que eso debía ser opcional para los trabajadores, que los trabajadores se cambiaran al nuevo sistema por sus propios méritos, porque efectivamente el anterior no les garantizaba a ellos pues ninguna seguridad. Me asombró tremendamente que se llegaran a anunciar estos acuerdos con bombos y platillos, pues con mucho circo, que es de las cosas que sabe hacer Caldera y su gobierno. Y que al final la representación de los trabajadores aceptaran la eliminación de la retroactividad infinita, que por más que fuera era la única seguridad o pseudo seguridad social que tenían los trabajadores venezolanos, a cambio absolutamente de nada, ¿no? A cambio de anuncios de que sí se van a venir fondos de pensiones y van a venir estas cosas, pero es que todo eso se ha debido anunciar de una vez por todas, y se ha tenido que tener claramente en blanco y negro ya la legislación escrita y todas estas cosas que constituirían o serían la base del establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social en Venezuela. ¿Qué es para ti lo más importante de la reforma de la ley del trabajo? Bueno, la creación de todos estos fondos de ahorro, ¿no? Ahora, estos fondos, como existieron en el pasado, fueron un fracaso clamoroso. O sea, el Seguro Social, tanto en la parte de servicios de salud como en la parte de fondos de pensiones, fue un fracaso. No, mi concepción en estas cosas es que el sistema de fondos de pensiones, por ejemplo, que es una parte muy importante del sistema, deben ser fundamentalmente fondos privados, fondos competitivos, como ocurre en los países desarrollados, como ha ocurrido en Chile pues desde el año 81, donde han tenido mucho éxito. Pero hay que tener muy claro los parámetros sobre los cuales se monta ese sistema privado, ¿no? Primero, en términos de regulación, que tiene que ser muy estricta, pues porque esto no puede estar en manos de los bancos, ¿no? Y con el mismo sistema de regulación bancaria, sino que tienen que ser instrumentos especializados, especialmente regulados, ¿no? Y el otro parámetro fundamental es el porcentaje del salario que tiene que ir al fondo de pensiones, ¿no? Que no puede ser menos del 15% del salario. No puede ser ni siquiera el 11% chileno de los años 80, porque Chile estableció esos fondos dentro de un sistema de tasas de interés reales altísimas en aquel momento, que prevalecían tanto en la economía chilena como en la economía mundial. Tú recuerdas que aquellos comienzos de los años 80 fueron los años de las políticas recesivas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de altas tasas de interés que levantaron las tasas de interés mundiales a niveles muy altos. Entonces ellos con el 11%, dado el nivel de tasa de interés, pudieron capitalizar en una década pues recursos muy importantes. En el caso de Venezuela en este momento tendría que establecer por lo menos el 15% del salario para eso, ¿no? El otro aspecto fundamental es que Venezuela tiene que enfrentar de manera definitiva ya la creación de un sistema nacional de salud, que tampoco tiene que ser público, como en el caso de los países europeos. Tiene que ser un sistema mixto, donde la parte privada actúe de manera muy decidida, pero sí dentro de un sistema nacional y donde básicamente los trabajadores estén asegurados con seguros médicos de hospitalización, cirugía, maternidad, ¿no? Y esto te cuesta en promedio tal vez algo así como 10% del salario también, ¿no? Más los seguros de paro forzoso, los seguros de capacitación. Aquí estamos hablando, Marcelo, entre 30 y 35% del salario de los trabajadores que tiene que ir a esos fondos todos los meses, porque una de las cosas que es absolutamente necesario para que esto no se convierta en otra frustración más para los trabajadores venezolanos es que tienen que estar muy sólidamente financiados. Si no, tú sabes que sí, al final el peligro pues de la quiebra pues, y de la destrucción de estos fondos es evidente. La otra cosa que es muy importante es que estos fondos no pueden existir sino en una economía muy bien manejada, donde permanentemente esa economía tiene que exhibir, por un lado, crecimiento económico y por otro lado, tasas reales de interés positivas. Ahora, fíjate, en este momento que se está planteando esta reforma, ni la economía está muy bien manejada, ni las tasas de interés son positivas. Así es. Y ni la contraprestación que están recibiendo los trabajadores va a ser destinada a la creación de esos fondos. Aquí se está hablando de un gigantesco pago de miles de millardos o billones de bolívares que va a ser desembolsado 25% en los próximos 6 meses y el resto en 5 años. O sea, aquí se le va a inyectar a una economía inflacionaria una cantidad de dinero colosal dedicada
en el fondo al consumo, nada de eso está yendo a fondos de ahorro. Bueno, era lo que yo te decía. En el 89 el planteamiento que hicimos era que la liquidación de las prestaciones sociales, tanto del sector público como del sector privado, fundamentalmente tenían que convertirse en el primer aporte de los trabajadores a los fondos de pensiones, para que se hiciera atractivo que el sistema nuevo de fondos de pensiones, que era el sistema racional, iba a garantizar la jubilación también de los trabajadores viejos, los trabajadores que tenían muchos años en el sistema anterior, ¿no? Entonces, yo creo, pues, esa es la razón precisamente de mi preocupación cuando tú me hacías la pregunta, que no creo que se tenga claridad meridiana sobre los parámetros fundamentales. Entonces, que tiene ¿qué que tener impacto va a tener esto? De estrato. Bueno, como te digo, puede convertirse en un gran fracaso. Fondos de pensiones con tasas de interés reales negativas significa la quiebra de esos fondos de pensiones. En Chile han sido tremendamente exitosos y en los países desarrollados porque esos fondos efectivamente capitalizan a tasas de interés reales positivas y entonces pueden proyectar al final de la vida de trabajo una jubilación decente, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no deja mi asombro, y esta es mi gran crítica sobre todo a la gente de la CTV. Ahora, ¿por qué en el año 89 no se pudo hacer la reforma? Bueno, se abalanzaron en contra del planteamiento por razones exclusivamente políticas, no escucharon en absoluto el planteamiento serio que nosotros le hicimos en ese año y por razones políticas detuvieron todo este proceso prácticamente durante 8 años, ¿no? Y ahora acceden a la liquidación de las prestaciones a cambio de nada. Entonces yo lo que veo es que esta clase dirigente sindical venezolana no representa efectivamente a los trabajadores venezolanos. Yo particularmente no quisiera que me representaran a mí como trabajador. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Mientras te escuchaba hablar, pensaba que hay una diferencia importante entre la manera de gobernar del presidente Pérez y la manera de gobernar del presidente Caldera. Cuando el presidente Pérez trató de impulsar su programa de reformas económicas, encontró de frente a todo el país, incluyendo a su propio partido Acción Democrática. Cuando trataron de implantar el IVA a niveles mucho más modestos que los actuales, lo mismo, encontraron obstáculos insalvable. A la hora de la apertura petrolera, de la privatización, de la reforma de la ley del trabajo, fueron encontrando obstáculos que no pudieron superar y que yo creo que culminaron con ese clima de opinión que en un momento justificó, en términos de opinión pública, el intento de golpe del 4 de febrero. Después la gente se dio cuenta de lo que eso significaba y ha habido un cambio en la opinión pública. Pero a principios del 92 el odio que había hacia el gobierno era muy grande. En cambio, yo veo que el presidente Caldera ha logrado implantar un programa de reformas económicas por clamor popular, o sea, todas las fuerzas políticas, incluida Acción Democrática, o mejor dicho, abanderadas por Acción Democrática, pidieron ese programa de reforma, han estado de acuerdo con las privatizaciones. Yo recuerdo una época en que hablar mal de la gestión de las empresas de Guayana significaba que las empresas de Guayana pagaban páginas de periódico enteras insultando al que se atrevía a criticarla. Bueno, ahora todo el mundo está de acuerdo con la privatización de las empresas de Guayana, todo el mundo está de acuerdo con el IVA y subieron el IVA al 12 y del 12 al 16,5 y la gente sigue de acuerdo con el IVA y está de acuerdo con la apertura petrolera y está de acuerdo con la privatización y está de acuerdo con la reforma del régimen de prestaciones sociales. Entonces, hay algo que evidentemente nos dice que es mucho más hábil la gestión política y la gestión de manejo de opinión pública del gobierno del presidente Caldera o del presidente Caldera de la de Carlos Andrés Pérez. Bueno, yo creo que la cosa no es totalmente así, porque el rechazo a la gestión del gobierno de Caldera es tremenda. Si tú ves las encuestas, la inmensa mayoría de la población rechaza al gobierno de Caldera, inclusive los resultados de esta agenda Venezuela. Lo que sí es cierto es que él ha tenido habilidad política, pero hay una cosa también que muy clara, que es que son dos momentos históricos distintos en el país. Una cosa fue el 89, donde por primera vez se plantearon todos estos conceptos. Veníamos de la Venezuela rentista petrolera absolutamente subsidiada. En aquel momento, de manera responsable, le dijimos al país desde el arranque del gobierno que era absolutamente necesario cambiar y la mayoría del país no lo entendió porque venían acostumbrados a otra cosa, ¿no? Inclusive en el año 93, cuando eligen a Caldera, buena parte del país pensó que se podía volver al pasado, a las políticas tradicionales y populistas. Tomó el fracaso de los años 94, 95 y comienzos del 96, el desastre que estaba produciendo el gobierno de Caldera, para que la gente entendiera la necesidad y entonces empezara casi que un clamor
no sé si popular, pero por lo menos de los sectores de opinión del país, de que había que volver a la apertura, pues a los intentos de aquel momento en el año 89. Pero como se da a llamar ahora en ciertos círculos, la gestión política de Caldera es la gerencia por gangrena. Gerencia por gangrena. Por gangrena, porque Caldera parece que deja destruir todo para que entonces la gente, por otro lado, no él, sino los sectores de opinión le pidan que tiene que resolver los problemas. Entonces, bueno, algunas personas pensarán que eso es habilidad política, ¿no? Para mí es una gran irresponsabilidad, porque el que termina pagando las consecuencias de ese tipo de irresponsabilidades, de brincar del populismo ahora a una supuesta política más responsable, lo que le ha producido a Venezuela es toda esta catástrofe de inflación, caída del salario, empobrecimiento, desempleo, que ha llevado a la situación actual. Ahora, en días pasados se anunció la creación de un nuevo movimiento político en el cual figuras tú, figura el expresidente Pérez. ¿Qué buscan ustedes en política? Bueno, el planteamiento es organizar un movimiento que sea distinto a los partidos, que se organice de manera distinta a los partidos tradicionales. Así como Convergencia. Lo que pensamos, no. ¿No? Yo creo que Convergencia terminó siendo muy de lo mismo, un partido absolutamente clientelar, hasta nepótico, pues, porque se veía como que constituido para garantizar pues la herencia hasta familiar del presidente Caldera, ¿no? El planteamiento aquí es que tratar de abrir un canal de expresión política a la sociedad civil venezolana, a los jóvenes venezolanos, a las nuevas generaciones que no han participado en política, para que se incorporen, porque necesariamente los cambios que tiene Venezuela por delante se van a resolver en la arena política, y estamos convencidos de que con estas estructuras políticas tradicionales pues el país no va a resolver sus problemas. Ahora, ¿no es como contradictorio que todos estos movimientos para hacer política de una manera distinta surjan de quienes han sido cabezas de sus partidos, como es el caso del presidente Caldera y Convergencia, o el caso ahora del presidente Pérez y Apertura, ¿no? Bueno, creo que hay una pequeña diferencia. Yo no veo nada de malo que gente con experiencia política se dé cuenta de que las viejas estructuras no sirven, que las viejas estructuras muy copiadas de los partidos comunistas. Pero es que solo se dan cuenta de eso cuando de esos partidos los excluyen a ellos. Bueno, no necesariamente es así. El punto aquí es que Carlos Andrés Pérez en este momento no tiene ninguna aspiración, y creo que la va a tener en los años, aunque sea por razones de edad. No lo dicen todos. Él ha venido señalando muy claramente de que lo que está planteado en el país es una renovación clara del liderazgo. Y yo estoy absolutamente convencido de que él va a contribuir dentro de esta nueva organización a tratar de impulsar ese nuevo liderazgo, a entusiasmar a una cantidad de jóvenes en el país para que se incorporen en el proceso político, en una organización más clara, horizontal, más libre, sin esas disciplinas partidistas y comité disciplinario, tribunales disciplinarios, donde se permita claramente la discusión de las ideas, que por el hecho de que tú expreses una idea distinta a gente que está en el partido, la respuesta no sea la expulsión, sino el libre debate, y sobre todo que hagamos un gran esfuerzo para hacerle un planteamiento muy serio a Venezuela en los próximos meses, en el año 98, en términos de los programas que requiere el país para sus grandes transformaciones, y también de incorporar a gente nueva que sean los candidatos en el año 98, tanto para la presidencia como para las gobernaciones y los distintos cargos que se van a elegir, y que efectivamente se empiece a producir un proceso de renovación claro pues del estamento político venezolano. ¿Y tú qué buscas ahí? Luchar por eso. O sea, mi propósito es luchar porque en Venezuela realmente no solo se modernice su economía, sino porque modernicemos pues el país en general, donde tú verás que dentro de las cosas más importantes que vamos a hacer en los próximos meses es organizar grandes debates sobre el problema de la educación, sin el cual pues no podemos resolver el proceso de desarrollo económico, social y político del país. Y eso no se puede hacer a través de los partidos existentes. La prédica de Copey ha estado muy orientada en ese sentido, una apertura de la sociedad, una apertura de la economía, una insistencia enorme en el tema de la educación. Sí, tú escuchas algunas voces dentro de los partidos que asoman pues propuestas de modernización del país. Ahora, eso no es lo general en los partidos políticos, y inclusive en los partidos más claros, más grandes, y ese es el caso muy claro de Acción Democrática. Tú ves que allí no se debate absolutamente nada, ¿no? Sino que eso es ese viejo liderazgo
muy experto en todas estas operaciones mosca y galope y acta mata-voto. Pero ha sido exitoso, Miguel. Fíjate que Acción Democrática en 1993 yo creo que estaba de verdad en su peor momento, o sea, más desprestigiado que nunca, rechazado por una inmensa mayoría de la población, 2 gestiones de gobierno que el país en general veía con muy malos ojos, y en estos 3 años han logrado reconstruir su partido y hoy en día da la impresión de que el principal partido político en Venezuela es Acción Democrática, a pesar de ese liderazgo que a ti te disgusta tanto. Sí, siempre lo fue. Acción Democrática fue el gran partido nacional, muy disminuido, por cierto, un partido que no representa lo mismo que representó, por cierto, hasta la última elección de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque inclusive en las elecciones del año 93 de Caldera terminaron siendo el primer partido todavía del país, llegaron segundo en la presidencial, pero como primer partido, pero muy disminuido. Y tú lo ves en las encuestas, el rechazo generalizado a los partidos. Ellos todavía ganan elecciones con muy poca participación de la gente. Yo creo que el propósito de esta apertura y de mucha gente que quiere participar en la política venezolana es tratar de estimular y que nuevamente ese 70% de los venezolanos que rechazan a los partidos se incorporen nuevamente a la política, en el sentido de que participen pues en el proceso electoral y le demos canales pues a... Ustedes no corren el peligro de convertirse en otro MIR o en otro MEP, porque los fundadores de este movimiento son todos o gente de Acción Democrática o gente que participó en gobiernos de Acción Democrática. Uno no ve esa apertura hacia los sectores independientes o hacia gente que en COPEI pudiera estar descontento, aunque esos, claro, han encontrado acomodo en Convergencia, pero está como muy limitado a ser ADECO o exfuncionario de un gobierno ADECO. No te niego que una parte muy importante de lo que aparece como dirigencia de esta cosa que se está apenas organizando en este momento es gente que viene de Acción Democrática. Está la figura de Carlos Andrés Pérez, que es muy paradigmática en ese sentido. Pero el esfuerzo que nosotros vamos a realizar y el interés que yo estoy viendo de las cientos de llamadas que me llegan todos los días, es gente nueva, gente que no ha participado en política y que ven esto como un canal interesante de participación. El reto nuestro es precisamente organizar esa participación, abrir los canales en los próximos meses con todo este debate que vamos a plantear en el país sobre temas sustantivos, para ver si le cambiamos un poco la faja al sector político venezolano. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, el próximo lunes a las 11 de la noche.